¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy los invito a visitar, a conocer la capilla de los santos Cosme y Damián que se encuentra dentro de la Catedral Metropolitana de México. Pero ¿qué sucede cuando la gente llega a las capillas de la catedral y empieza a ver las hermosas pinturas que hay ahí? Bueno, podrá gozar el color, podrá gozar la forma, pero no entiende el contenido. ¿Y por qué? Pues porque le hace falta conocer la historia de los santos para enterarse de qué significa cada una de las pinturas o cada uno de los detalles. De hecho, precisamente quienes se dedican al estudio del arte tienen que acudir a libros de hagiografía, que significa libros de vida de santos, para poder entender los retablos, las pinturas, etcétera. Y un libro fundamental es este del que ya te he mencionado en otras ocasiones, La leyenda dorada, escrita por Santiago de la Vorágine, que vivió de 1228 a 1298 y llegó a ser obispo de Génova. ¿Qué hizo este hombre? Él recopiló todas las tradiciones que existían hasta su tiempo para que no se perdieran las vidas de los santos, porque lamentablemente no había muchas personas que se dedicaran a escribirlas. Y bueno, él en muchas ocasiones recopiló una versión sobre la vida de un santo y otra, y él afortunadamente no borró ninguna, sino que dijo, las voy a poner todas juntas, y ya más adelante y él tenía la idea de que vendrían historiadores, ni siquiera existía en aquel tiempo el concepto de historia, pero seguramente él tenía la idea de que vendrían historiadores que ya con pinzas, con detallitos, sabrían cuál era historia verdadera, cuál era leyenda y cuál era simplemente una forma de venerar al santo a través de algún escrito. Precisamente el libro de San Cosme, perdón, de Santiago de la Vorágine nos va a hablar de San Cosme y San Damián, pero tiene muchas historias. Y recuerda que también te he hablado del libro Flos Sanctorum, que fue escrito por un jesuita, Francisco de Paula Morel, que sintetiza lo más importante de la leyenda dorada, de tal manera que es más fácil leer este libro y no perderse a veces en tantas historias. Así que rápidamente la media página que tiene que ver con la historia de estos santos, que son patronos de los cirujanos, que son patronos de los médicos, de los ortopedistas, de los boticarios, de los barberos, y que también son los que hicieron el primer trasplante de la historia. Suena interesante. ¿Por qué son patronos de todo esto? Mira, los ilustres mártires de Cristo San Cosme y San Damián fueron hermanos naturales de Egea, ciudad de Arabia, e hijos de padres cristianos. Diéronse al estudio de las letras y ciencias humanas y especialmente al de la medicina, en que salieron muy excelentes y no pocas veces por arte divina sanaban dolencias incurables. No tenían puestos los ojos en intereses temporales, ni curaban por dinero, sino solo por misericordia y puro amor de Dios, y valiéndose de su arte para darlos a los enfermos conocimiento de la ley de Cristo y de su santo evangelio. Nos dice la tradición que ellos no cobraban a los enfermos, simplemente les decían, mira, voy a sanar tu cuerpo, pero también para que tu espíritu esté sano, permíteme hablarte de Jesucristo. Y eso era lo que pedían como pago, el que la gente escuchara. Continuó con la narración. A esta sazón, tomó las riendas del Imperio Romano aquel gran perseguidor de la Iglesia que inundó el orbe con sangre de mártires y se llama Diocleciano. Sabemos que las persecuciones más sangrientas y más fuertes contra los cristianos fueron precisamente hechas bajo el gobierno de Diocleciano. Este envió de procónsul de Egea a Licias, hombre cruelísimo y por extremo enemigo de los cristianos, con orden de que los exterminase. Al tener Licias noticia de los dos santos hermanos, mandólos traer a su presencia y procuró con todo el artificio que pudo persuadirles que sacrificasen a los dioses del imperio, es decir, a los que eran acusados de cristianos se les daba la oportunidad de que ofrecieran un granito de incienso
a los ídolos del imperio y si lo hacían los dejaban libres. Fíjate qué fácilmente se podían liberar de la condena de muerte y sin embargo ellos no lo hicieron. Y como viese que perdía tiempo, porque no quisieron sacrificar a los ídolos, los mandó atar de pies y manos, azotarlos cruelísimamente, atormentarlos con otros muy atroces suplicios y luego, así como estaban atados, que los echasen en la mar. Pero un ángel los desató y libró y puso en la ribera. Súpolo el procónsul y atribuyéndolo a arte mágica, los mandó poner en la cárcel y al día siguiente los hizo echar en una hoguera encendida. Y los dos santos salieron ilesos de las devoradoras llamas. Espantado Lisias, mas no rendido, mandólos colgar en el éculo y descoyuntar sus sagrados miembros. Mas el ángel del Señor que los había librado ya del agua y del fuego, los amparó también entonces y los sacó de aquel tormento sin lesión alguna. Corrido y avergonzado Lisias no acababa de entender la virtud y poder de Dios y de la religión que los dos hermanos profesaban, y así, lleno de furor y enojo, dio orden de que los atasen en sendas cruces, los levantasen en alto y que allí fuesen apedreados hasta que acabasen la vida. Todo lo cual no tuvo más efecto que los tormentos pasados y solamente sirvió para demostrarle que nada puede la fuerza del hombre contra el todopoderoso brazo de Dios. Quiso aún tentar otro suplicio además de los referidos, para convencerse de que todo lo pasado era pura obra de magia y hechicería, y fue mandarlos a saetear con agudas y aceradas saetas, flechas, hasta destrozar los cuerpos de los santos confesores de Cristo. Y al ver la inutilidad de este postrer tormento, los hizo degollar. Fíjate, todo esto que está aquí de varias formas de martirio, lo encontramos en la leyenda dorada. Y lo más probable es que, si bien pudo haber habido una intervención divina, lo más probable es que hayan sido distintas fuentes que mencionen cómo murieron estos santos. Pero lo importante es que aquí encontramos varias formas de martirio que vamos a encontrar en las pinturas de la catedral. Por eso es importante saber cuál es su historia para después identificar en cada una de las pinturas qué parte de la historia que estamos leyendo estamos viendo expresada a través del arte. Y concluye fácilmente y de esta manera el libro Flos Sanctorum. De esta manera acabaron gloriosamente sus vidas los dos santos mártires y con ellos otros tres hermanos suyos llamados Antimo, Leónico y Euprepio, cuyos cuerpos fueron sepultados fuera de la ciudad de Egea. Hasta aquí entonces la leyenda dorada. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración también, porque en el libro de la leyenda dorada cambia un poco el nombre de los hermanos, pero aquí no se menciona en el Flos Sanctorum por qué son patronos de los trasplantes, ni tampoco se nos menciona por qué son los santos patronos de los gemelos. Bueno, entonces nos vamos a esta leyenda dorada y esta leyenda nos va a informar que eran santos gemelos. Por esta razón, buscas un patrono para los gemelos, San Cosme y San Damián. Pero la gente busca, oiga, yo estoy esperando un trasplante, ¿qué santo me podría ayudar en esto? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la leyenda dorada acerca de esto. El Papa Félix, abuelo cuarto de San Gregorio, construyó en Roma una magnífica iglesia en honor de los santos Cosme y Damián. Fíjate, en Roma simplemente existen 6 iglesias dedicadas a San Cosme y San Damián. ¿Qué significa? Que en Roma eran considerados importantísimos. Más aún en las plegarias eucarísticas, como la primera que se utiliza para la Santa Misa, aparecen los nombres Cosme y Damián. ¿Qué otra cosa importante?
La Basílica de San Cosme y Damián, la más importante dedicada a ellos en Roma, está a unos cuantos pasos del Coliseo. Está dentro de lo que era el antiguo Foro Romano, la parte más importante de la Roma imperial. Bueno, ahí, en ese lugar, construyeron la Basílica de los Santos Cosme y Damián, que puedes ver aquí algunas imágenes de su mosaico. Es un mosaico maravilloso de estilo paleocristiano. Y bueno, ojalá que un día tengas la oportunidad de visitarla. Yo viví 4 años en Roma y sí, fui muchas veces a ese lugar. Pero vamos a ver qué pasó con el trasplante. Bueno, el Papa Félix había construido una iglesia en honor de ellos. Esto significa que ellos ya habían muerto. Un hombre encargado de la limpieza y vigilancia de este templo cayó enfermo de un cáncer que al cabo de cierto tiempo le corroyó totalmente la carne de una de sus piernas. Patronos de cáncer, puede ser que también por esto, ¿eh? Cierta noche, mientras dormía, soñó que acudían a su lecho los santos Cosme y Damián, provistos de medicinas y de los instrumentos necesarios para operarle. Pero antes de proceder a la operación, uno de ellos preguntó al otro: ¿y dónde podríamos encontrar carne sana y apta para colocarla en el lugar que va a quedar vacío al quitarle la podrida que rodea los huesos de este hombre? El otro le contestó: hoy mismo han enterrado a un moro en el cementerio de San Pedro Advíncula. Esto es cerca del lugar donde se conservan las cadenas de San Pedro. Víncula significa cadena. San Pietro in Víncula significa donde están las cadenas de San Pedro. Había un cementerio y este hombre dice: había una persona que acababan de enterrar ahí. ¿Y quién era? Un moro. ¿Qué significa moro? En latín significa negro. Por eso las moras son negritas y la palabra morenito viene de esto. Hoy mismo han enterrado a un moro en el cementerio de San Pedro Advíncula. Ve allí, extrae una de las piernas del muerto, la que haga falta, y con ella supliremos la carroña que tenemos que traerle a este enfermo. Fíjate, le iban a rascar parte del cáncer y ¿con qué se lo iban a rellenar? Bueno, pues con la pierna del difunto. Eso es lo que soñó de la persona. Uno de los santos se fue al cementerio, pero en vez de cortar al muerto la carne que pudiera necesitar, cortóle una de sus piernas y regresó con ella. Amputó luego al enfermo la pierna que tenía dañada. Colocó en su lugar la del moro. Aplicó después un ungüento al sitio en que hizo el injerto y seguidamente los dos santos se fueron al cementerio con la pierna que habían amputado al sacristán y la dejaron en la sepultura del moro al lado de su cadáver. No podían tirar la pierna a la basura, es carne humana, es el cuerpo de una persona, el cuerpo de un difunto, y hay que rendirle respeto. Por eso regresaron la pierna que habían amputado y la pusieron junto al cadáver. Cuando el sacristán despertó, quedó extrañado al no sentir los dolores que habitualmente le aquejaban. Palpóse la pierna que solía dolerle y como al palparla no notara molestia alguna, encendió una candela, una vela, y a la luz de ella advirtió que la pierna estaba completamente sana. Después del sueño se despertó, la pierna estaba sana. Su asombro fue tan grande que llegó a sospechar que estaba soñando o que no era él en persona el que se hallaba acostado en aquel lecho, sino otro que le hubiese suplantado. Pero al reflexionar y darse cuenta de que era verdaderamente él y de que no estaba soñando, loco de alegría, saltó de la cama, despertó a sus familiares, les refirió lo que aquella noche había soñado y les mostró cómo lo que él creía un sueño había sido una realidad, puesto que estaba completamente sano. Hecho público el suceso, algunas personas acudieron al cementerio, abrieron la tumba del moro
y comprobaron que al cadáver le faltaba una de sus piernas y que junto al resto de su cuerpo se hallaba la cancerosa que los santos habían amputado al sacristán. Así que esto es lo que hace que San Cosme y San Damián sean los patronos de el trasplante, el primer trasplante de la historia, que de acuerdo a lo que hemos escuchado, eh, la persona enferma lo vivió primero en sueños, pero después se dio cuenta que había sido una realidad. Y quiero decirte que esta imagen que te pongo a continuación es un ejemplo de lo que en el arte europeo se mostró como el milagro del trasplante o el milagro de la pierna o el milagro del moro o el milagro de Santos Cosme y Damián. Como puedes ver en la imagen, se ve que el enfermo tiene una pierna de un color oscuro y la otra pierna está totalmente blanca, indicando que precisamente ha recibido una pierna que no correspondía a su color de piel. Pero lo maravilloso es que recibió ese milagro. Y bueno, ahora sí, ya que conoces esta historia, vamos a visitar la catedral. En 1573, don Pedro Moya de Contreras, tercer arzobispo de México, y el virrey Martínez Enríquez colocaron la primera piedra de esta catedral, pero fue hasta 240 años después, en 1813, cuando se declaró terminada la construcción. En su interior tiene 3 naves, una central, 2 laterales y 2 más a cada lado para las 14 capillas, de las que algunas se encomendaron a diversos gremios. Al igual que muchas catedrales españolas, la nave central está cerrada en esta parte por el llamado altar del perdón, que se restauró después del terrible incendio de 1967. A su lado izquierdo, la segunda capilla del lado poniente de catedral es la que está dedicada a los santos Cosme y Damián. Tiene una reja de madera de bálsamo, de bosques tropicales y muy resistente. La capilla generalmente es muy oscura, pero trataré de mostrarte su retablo lo mejor que se pueda. Es uno de los más antiguos de la catedral. Fue realizado hacia 1650 en estilo barroco, con reminiscencias del estilo anterior llamado manierista. Tiene 10 pinturas, además de la que sirve de fondo al Cristo de la Salud. Las dedicadas a la vida y martirio de los santos Cosme y Damián fueron realizadas por Sebastián López, artista poco conocido, cuyo nombre aparece en esta pintura llevado por el pico de un ave. Pero antes de ver las pinturas del retablo, te pido que veas esta pintura que representa la entrega de birrete por parte de varias personas que tienen doctorado en la España del siglo XVII. Si observas con atención, 2 médicos que han alcanzado ese título llevan el birrete sobre la cabeza, tienen toga y la museta de color mostaza. Precisamente, inspirado en la vestimenta académica de ese siglo, el pintor representó a Cosme y Damián con la toga y museta del mismo tipo y color. Y ahora, veamos la pintura que se encuentra en el lado inferior izquierdo. Representa a los santos dando gracias a Dios. Tanto en esta pintura como en las otras, Cosme y Damián tienen toga y museta, y a veces tendrán el birrete sobre la cabeza. Aquí se ve claramente la museta de color mostaza y el birrete en la cabeza, signo académico de estudios superiores en medicina. Durante el barroco, era común que el pintor pusiera su nombre en algún listón o filacteria, como vemos aquí. Y ahora pasamos a la pintura que se encuentra en el lado inferior derecho. La parte frontal del retablo está decorada por pequeños atlantes o angelitos sin alas. Lo primero que llama nuestra atención
Es una persona de piel oscura acostada sobre un petate. ¿De qué se trata? Seguramente ya lo adivinaste. La pintura muestra el milagro del trasplante de la pierna de un moro a un enfermo. Esto de acuerdo a lo que ya leímos en el libro de la leyenda dorada. El paciente está recostado con las manos en actitud de oración, mientras un hombre lo sostiene poniendo sus rodillas sobre la cama. Uno de los santos está arrodillado frente a la pierna amputada negra y con la mano bendice, mientras el otro, con birrete, dialoga con otro testigo. El que realiza el trasplante tiene un recipiente con medicamentos que lo muestra como médico. No tienen aureola, solo un ligero resplandor en torno a la cabeza. Es muy notable la diferencia de color entre las dos piernas. La mirada del enfermo y su cuidador parecen dirigirse agradecidas hacia el moro que está en el piso. La pintura del siguiente nivel muestra a los santos atados de manos compareciendo ante Licias, que les ordena adorar a los ídolos o aceptar la pena de muerte. Aquí se ven las cadenas en las manos y atrás las cadenas en manos y cuello. El nicho del centro está vacío, pero ordinariamente es donde está la escultura del Señor de la Salud, crucifijo procedente de la iglesia de la Santísima, donde era la imagen titular de la cofradía de los boticarios y maestros de cirugía y flebotomía. Es muy venerado por médicos y enfermos. En tiempos de epidemias, la imagen era llevada en procesión dentro de la catedral para pedir la protección ante la enfermedad. Actualmente, ante la influenza y el COVID, se coloca en el altar de los reyes. La siguiente pintura muestra a San Cosme y San Damián en el momento en que son colocados en una cruz. El arquero que vemos a la derecha indica que es el momento en que, de acuerdo a la leyenda dorada, son martirizados con flechas. Sus rostros recuerdan que eran gemelos. Aquí se ve claramente el arquero que lanza las flechas. Veamos ahora las pinturas del siguiente nivel. La pintura del lado derecho del segundo cuerpo muestra a Licias admirado y molesto en el momento en que los santos salen milagrosamente ilesos de las llamas a las que él los envió.
La pintura del centro del retablo muestra una escena independiente de la vida de los santos. El Papa Nicolás V ante el cadáver de San Francisco de Asís, que recuerda que dicho pontífice viajó a Asís para contemplar las reliquias del santo y fue testigo de un milagro. Esta obra está inspirada en estas dos pinturas españolas. Y en este San Francisco de Zurbarán. Ya hemos visto la primera y segunda obra de este nivel y solo nos resta la última del lado izquierdo. Esta representa el último martirio de los santos que, finalmente, fueron decapitados. En la obra, uno de ellos, a la izquierda, yace con la herida en el cuello mientras que el otro parece elevar una oración mientras que el verdugo se dispone a degollarlo. Las flores en el piso y en la parte alta, los dos angelitos que descienden del cielo para entregarles la palma del martirio son un signo de su fidelidad a Dios y de su santidad. En el nivel superior hay dos pinturas de otros santos. A la izquierda, San Hipólito, obispo mártir del siglo III, que se convirtió en patrono de la Ciudad de México por la lucha del 13 de agosto. Y a la derecha, San Sebastián, soldado romano que por defender su fe fue martirizado con flechas en el siglo III, patrono contra la peste y otras cosas. Y en el remate, una pintura redonda con la imagen de Dios Padre. Este retablo tiene columnas corintias. Y con estas últimas imágenes dejamos esta capilla que en 1661 se concedió al gremio de gorreros y sederos, personas que trabajaban con la seda que tenían su sede en el hospital dedicado a ellos. Espero que les haya gustado este video, la historia de los santos Cosme y Damián, que por cierto son los santos patronos de mi parroquia, y a ellos les pido por todos los enfermos, por todos los médicos que se dedican a atenderles, por todos los cirujanos, por todos los que están esperando un trasplante, y también por los boticarios, porque finalmente los que se dedican a fabricar medicamentos o los venden ayudan a eliminar dolores. Y finalmente también por los que son gemelos, porque los gemelos también necesitan un santo patrón que les ayude a vivir siempre en unión. Y una última cosa que tenía que decir acerca de San Cosme y San Damián, de los peluqueros. ¡Ah, caray! ¿Por qué santos Cosme y Damián eran patronos de los peluqueros? Bueno, porque los peluqueros, los barberos, a la hora de rasurar, muchas veces con una navaja muy filosa, cortaban a la persona que estaban atendiendo y claro, tenían que tener todos los elementos necesarios para curar inmediatamente una herida, desinfectarla y por eso también Cosme y Damián, patrono de los peluqueros, que afortunadamente ahora no necesitan ser cuasi médicos. Que Dios te bendiga. Si te gustó el video, dale like y si no estás suscrito a mi canal, aquí donde dice suscribirse,
Puedes picarle en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo video. Que Dios te bendiga.